ya por lugares que Sergio ya ha recorrido en otras entrevistas. No sé si lo he conseguido, pero vamos a ir a ello. Ante todo, quiero darle las gracias a Sergio por este regalo, porque esta novela, como decía Carol, es maravillosa. Es un juguete asombroso. Yo creo que por mucho que os digamos esta tarde, hasta que no la abráis y empecéis a leerla... Abajo. Abajo. Ahí, ya. ¿Ahora? Ahora. Vale. Pues hasta que no la abráis y empecéis a leerla, no os daréis cuenta de realmente el prodigio literario que Sergio nos ha regalado. Me he traído mis notas porque no me quiero perder nada de lo que tengo que contar y de lo que tengo que preguntarle a Sergio. Voy a dar un par de pinceladas literarias y políticas de Sergio porque me parece que es necesario. Solamente voy a dar unos datos porque su biografía literaria y política es muy, muy, muy intensa. Empiezo por la parte literaria, que es la que nos trae aquí. Bueno, Sergio es autor de relatos, es autor de novelas, es autor de ensayo, es autor de unas interesantísimas memorias, Adiós muchachos. Ha recibido múltiples premios, tan numerosos que solamente voy a citar dos. El premio Cervantes en 2017 y el premio Alfaguara en 1998. Y ya de paso aprovecho para felicitar a la editorial que celebra el 60 cumpleaños y en cuyo catálogo estoy muy contenta de figurar. Bueno, no quiero dejar de mencionar en esta brevísima semblanza literaria el hecho de que Sergio es el alma de un festival potentísimo que se llama Centroamérica Cuenta. En muy pocos años ha conseguido que Centroamérica, que es un espacio geográfico tan hermoso como atormentado políticamente, no esté solamente en las noticias por las maras, por el narco, por la violencia, por la muerte, sino que esté en las noticias porque se ha convertido, gracias a Sergio y a los cómplices con los que trabaja, entre ellos Claudia Neira, que es la directora del festival, ha conseguido con ese festival que se hable de Centroamérica como un foco de pensamiento, de creación y del placer de la imaginación. Dice Sergio que la literatura es una gran mentira que tiene que estar sostenida por la vida real, porque si no es así, se evapora. Bueno, en la vida real de Sergio, la política ocupa un lugar fundamental. Por la política entran en la vida de Sergio la revolución, el exilio, el poder y su borrado oficial de la historia de Nicaragua por parte de Daniel Ortega, que el año pasado le declaró oficialmente no nicaragüense al arrebatarle la nacionalidad. Para que luego digan que la realidad no es más sorprendente que la ficción, recordemos que Sergio, junto a ese mismo Daniel Ortega, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y que 6 años más tarde, en 1985, fue vicepresidente de Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega. Las discrepancias con el Ejecutivo sandinista fueron creciendo y en 2021 se dictó una orden de detención contra él, que en aquel momento viajaba a España. Aquí se ha quedado como exiliado y el año pasado, como os he dicho antes, le retiraron la nacionalidad. Bueno, las nacionalidades son como las cartas de la baraja en el póker. Si te roban carta, se hace más difícil el juego, pero continúa. Y en algún momento cambiará tu mano y volverás a recuperar la carta perdida. Sergio, que es nicaragüense de carne, de sangre y de espíritu, posee la nacionalidad española, ecuatoriana y colombiana. Y posee sobre todo la identidad que otorga la literatura. Y esa identidad, la que otorga la literatura, sobrevuela todas las nacionalidades, todos los espacios y todos los tiempos. Así que vamos a la literatura, que es lo que nos reúne esta tarde. Para quienes no han leído todavía El caballo dorado, os contaré que es, ya lo he dicho antes, un artefacto literario prodigioso, un homenaje a la imaginación y a la magia de la literatura. Cuando yo terminé de leer la novela, la verdad pensé que ni siquiera el famoso mago David Copperfield me habría causado tanto asombro y tanto placer. El caballo dorado, muy brevemente,
cuenta la historia de una princesa de los Cárpatos que a principios del siglo XX llevara un carrusel a Nicaragua en un accidentado viaje a través de Europa y del Atlántico. Es un cuento de hadas y es una novela policíaca y es un relato de aventuras y una historia rocambolesca llena de erudición y de fantasía en torno a un carrusel. Y es también, o podría serlo, un manual de instrucciones para las escuelas de creación literaria sobre el uso de la imaginación. Y voy a las preguntas. Bueno, Sergio, vamos allá. Bueno, muchas felicidades, ya te lo he dicho antes, muchas felicidades por la novela, que es maravillosa. En un momento vital para ti, tan complejo, tan duro, escribes un libro que afirma el humor, la riqueza verbal y la imaginación frente al silencio amenazador al que Ortega te ha querido condenar. ¿Sentías mientras lo escribías que salías de una realidad para entrar en otra mucho más real y mucho más rica? Bueno, muchas gracias, Nuria, por participar en esta... Ahora. Gracias por participar en esta presentación y gracias a ustedes por estar presentes. Yo creo que para un escritor el exilio, yo no diría que es más fácil, pero tiene alternativas, porque la escritura abre las puertas de mundos diferentes y uno puede crear mundos distintos al de la propia realidad en que vive, ¿no? Cuando yo escribí la última novela que me llevó al exilio, que provocó mi exilio, que se llama Tongolele no sabía bailar, está muy ligada a la realidad contemporánea de Nicaragua, a la represión del año 2018, a toda la trama de corrupción que rodea la dictadura y de represión. Y en esta novela yo elegí alejarme de esos temas y explorar en el mundo de la imaginación otros caminos, algo que no me sintiera un tema que me hiciera sentirme no obligado a estar pegado a la realidad de Nicaragua. Es decir, porque me parece que el camino es al revés. La literatura da testimonio de la realidad en medida en que se puede enganchar en la imaginación. Pero uno no puede tener una servidumbre con la realidad y usar la literatura como arma de denuncia, porque entonces ese no es el papel de la literatura. Es el papel del manifiesto, es el papel del panfleto, de los ensayos, de los discursos, de los artículos de prensa. Pero uno tiene que leer las necesidades que tiene la escritura de imaginación y responder a esas necesidades. Y por lo tanto irse por el camino donde uno cumpla su papel de escritor de la manera más libre posible. Sí, porque la escritura es libertad. Y no renunciar nunca a la aventura de la imaginación. Y eso es lo que yo traté de hacer en este libro. Luego te preguntaré sobre cómo combinas realidad e imaginación en tu obra, pero un poquito más adelante. Antes quiero ir a la novela. La novela se inicia con esta joven princesa de 17 años, María Alexandrovna. No, ¿cómo tú la acentúas? María Alexandrovna. Bueno, no tengo ni idea cómo se pronuncia en ruso. Alexandrovna, que es lo que sale más fácil. Pues esta joven princesa de 17 años, de una pequeña ciudad de los Cárpatos, Siret, la frontera entre Rumanía y el Imperio Austrohúngaro. Esta princesa, según arranca la novela, según cuenta, sueña con un caballo dorado y va a terminar llevando un carrusel de caballos de madera a Nicaragua. ¿Qué fue primero, Sergio? ¿La princesa o el carrusel? Bueno, primero el carrusel, obviamente, ¿no? Yo creo que muchas veces uno trabaja en la literatura con sus memorias de infancia, ¿no? Y para mí el carrusel era
un fetiche, un recuerdo muy fijo de la infancia. Yo nací en un pueblo pequeño donde las novedades, la llegada de las novedades era más relevante que una ciudad grande. Y cada fiesta patronal aparecía el carrusel en la plaza. Y como yo vivía frente a la plaza, pues mi padre tenía una tienda y ahí vivíamos frente a la plaza. Pues yo que escuchaba, estaba atento a escuchar el rumor de los camiones cuando llegaban cargando las piezas del carrusel, y desde que comenzaban a bajarla yo estaba presente. Yo iba a pasar de niño todo el día viendo cómo desmontaban las piezas, cómo empezaban a armarlas, hasta que el carrusel iba surgiendo de la nada, ¿no? Y luego cuando se iba, cómo lo desmontaban, metían los caballos en las jabas y se iban a otro pueblo. Y aquí en la novela, en el artefacto que es la novela, que también es un carrusel en sí misma, hay una parte que se llama parte de que consta un carrusel. Y eso es mi memoria, ¿no? Claro, yo fui a localizar las palabras exactas, técnicas para designar cada parte del carrusel, pero es lo que yo recordaba, ¿no? Desde que el carrusel comienza a armarse con un palo mayor, luego los travesaños, los ejes, las coronas, los tubos de aluminio que colgaban a los caballos, la plataforma de madera. Y luego yo tenía el carrusel en mi memoria e intenté distintos tipos de novelas que están en las páginas perdidas, hasta que me di cuenta que lo que es esta novela es lo que respondía a mi liquidación de cuentas con el carrusel. Es decir, esta princesa y su viaje con el carrusel desde los Cárpatos desde Rumanía hasta Nicaragua. Volveremos al niño porque hay una escena. Es verdad que como la novela es tan juguetona, es un juego desde el inicio hasta el final, cuando uno piensa en los juegos, inmediatamente piensa en los niños. Y de una forma muy pequeña hay un capítulo en el que aparece un niño, el hijo del comisario. Bueno, no voy a entrar porque no quiero ir acelerando las cosas, pero aparece un niño que va a ser el único que sepa cómo funciona el caballo dorado. Y en cierta forma toda la novela hay una apelación a esa parte de juego que todos tenemos, que hemos desarrollado en la infancia y que de alguna forma se ha quedado latente, y la novela la vuelve a despertar, este placer del juego por el juego. Pero aunque empezara primero el carrusel y no la princesa, como princesa y carrusel son personajes muy importantes de la novela, voy a pararme solamente un momento en la princesa, porque hay que decir que esta princesa de 17 años, de una nobleza rural venida a menos, es coja. Y es una tarea titánica pensar que una mujer flaca, como la describe el narrador, y coja, va a tomar sobre sí la tarea de llevar un carrusel aparatoso, enorme, consigo hasta Nicaragua. Hay algo titánico en la fragilidad y la cojera de quien lleva el carrusel a Nicaragua. La cojera de la princesa, cuando leía la novela, me vino a la cabeza, cuando la terminé, pensando en la cojera de la princesa, me vino a la cabeza el personaje de una novela de Carson McCullers, el del Corazón es un cazador solitario, el personaje de John Singer, con el que arranca la novela, que es mudo. Y recordé que Carson McCullers decía que hasta que no se dio cuenta de que ese personaje inicial, que aparece en las primeras páginas con un amigo, hasta que no se dio cuenta de que ese personaje era mudo, la novela no terminó de funcionar. Y una vez que se dio cuenta de que tenía que ser mudo, todo encajó. Y en ese personaje convergen todos los personajes y se convierte como en el engranaje de todos los sucesos. ¿Por qué la dejaste coja a la princesa? Sí, es muy importante para mí esa pregunta porque me lleva al asunto de lo que es el procedimiento de la escritura. Creo que habemos dos clases de escritores, los que no sabemos qué es lo que va a pasar y los que ya saben todo. Hay escritores que hacen un plan, capítulo por capítulo,
eh, y, y- y van resolviendo en resumen lo que va a pasar en cada capítulo y saben cómo va a terminar. Yo soy de los que creen que si eso fuera así no vale la pena escribir, porque si uno ya lo sabe todo, pues a mí me aburriría muchísimo ponerme a escribir algo que ya sé. Lo atractivo para mí es ir escribiendo sobre lo que no sé, sobre lo que va a pasar. La existencia misma de este personaje para mí es una incógnita. ¿De dónde salió? No sé. Es decir, creo que hay muchos asuntos que están ocultos en el subconsciente, de repente afloran. Yo solo vi a esta princesa que iba caminando por la calle de un pueblo pequeño, que va para misa, y el hecho de que sea coja surgió después. Me pareció que esta princesa, yo la quería alojar lo más posible de la normalidad, que dejara de ser la princesa de un cuento de hadas, y entonces que su padre, que es un príncipe de la nobleza rural, de la nobleza baja rural del imperio austrohúngaro, pero es borracho, es jugador, es responsable, juega con los criados, él mismo les presta a los criados para jugarle y que lo desplumen. Y luego la princesa es una princesa pobre, que en la realidad lo que se ocupa es de pastorear el pequeño hato de cabras que le queda por heredad al príncipe, ¿no? Y claro, el hecho de que sea rica es parte de este proceso de disminución del personaje, de volverlo otra cosa distinta a lo que es la princesa de un cuento de hadas, ¿no? Y todo lo que se le va agregando después, una institutriz, tiene una institutriz como las grandes princesas, y tiene una carroza de caballos, pero eso está en su imaginación, una carroza como la de las calabazas de las princesas. Entonces aquí el juego es entre realidad, llamemos realidad a una parte de la imaginación de la novela y otro piso más abajo, más imaginación todavía. Sí, la acogida de la princesa en realidad te permite entender la firmeza de su carácter. A lo mejor una princesa normal, bella, con todo en orden, todo en funcionamiento, no hubiera tenido el carácter tan firme y tan decidido a llevar sus objetivos adelante. Pues vamos al carrusel, porque te quería comentar otra cosa que me vino a la cabeza también cuando terminé de leer la novela. Tú cuentas que el carrusel, no en la novela, lo has contado después, que el hecho de que el carrusel llegara a Nicaragua, que llegara a Centroamérica, era el viaje de un ingenio europeo que tenía también un componente tecnológico. Y todo este viaje del carrusel hasta América también me trajo a la cabeza otro viaje de otro ingenio europeo con un punto tecnológico mucho menos sofisticado, que va a viajar desde Francia hasta las Antillas en otro viaje muy distinto, pero también muy azaroso, que es el de la guillotina en el siglo de las luces de Alejo Carpentier. No sé si es una locura pensar en ambos viajes. Sí. Son dos viajes bajo dos banderas muy distintas. Sí, desde esa lectura, desde esa perspectiva, los objetos de la modernidad llegando al trópico. Es decir, cómo la civilización industrial, la civilización del acero, que fabricar una cuchilla de acero suficiente para cortar una cabeza, se necesita una gran tecnología, ¿no? Una tecnología de punta. Todo esto puesto al servicio de una causa política, porque la guillotina llega al Caribe como un instrumento de dominación y de represión, obviamente, pero es un instrumento tecnológico. Y el carrusel de caballo es un instrumento de diversión, pero también es un instrumento tecnológico. Aquí yo siempre me ha fascinado el asombro del atraso frente a las novedades de la civilización. Ese contraste de dos mundos, ¿no?
y es lo que está expresado con la llegada del carrusel a Nicaragua, que se vuelve un instrumento político también Sí. a la hora de un golpe de Estado. Sí, vamos a entrar luego al final cuando llega a Nicaragua. Antes decías que la novela es un carrusel. Como la novela juega tanto y a cada vuelta aparece, es un juego el que genera muchos más juegos. Entonces la novela es un carrusel, pero el carrusel también puede ser una imagen de la literatura. Porque en el carrusel es como una novela también. El carrusel tú puedes entrar y salir, igual que cuando abres una novela puedes entrar y puedes salir. El carrusel te lleva a un espacio distinto, un espacio privilegiado, que está concebido para dar felicidad. La novela también entra en un espacio distinto, te lleva a un espacio distinto. Y el carrusel te lleva a un tiempo distinto, un tiempo fuera del tiempo, igual que la novela. Hay ahí como un juego entre tu novela y el carrusel en el que cada uno se convierte en el otro. Pero lo que te quería preguntar era, como transmite tanta felicidad esta novela, y tu literatura no siempre ha estado concebida para transmitir felicidad de una forma tan clara, lo que te quería preguntar es qué ha pasado. Si estabas más necesitado ahora de transmitir felicidad, si es un momento vital distinto, ¿qué ocurre cuando uno escribe una novela tan claramente lúdica? Pues una búsqueda de la felicidad, ¿no? Yo creo que el hecho de divertirse escribiendo un libro, gozar la escritura de un libro, pues me parece que es una gran recompensa para el trabajo literario, escaparse a ese mundo, ¿no? Que no existe, es decir, y poder inventar ese mundo desde la raíz. Es decir, una novela que es pura invención, que claro, que tiene un asidero, tiene un lecho de realidad en el que basarse, porque toda mentira bien contada tiene que tener un trasfondo de verdad, ¿no? Si no, la mentira aérea se vuelve gaseosa, ¿no? Tiene que estar atada a la realidad. Y por eso esta novela tiene un gran trasfondo de investigación histórica, es decir, para poder mentir con propiedad. El otro día me divertía mucho ver en un catálogo de libros por correo que decía, me llega este libro a la cabeza de novelas históricas. Este libro no es de ninguna manera una novela histórica, es una mentira histórica, ¿no? Pero no es es decir, tiene cosas que tienen que ver con la historia real, pero en la medida en que me sirven a mí para montar el aparato de imaginación que es la novela. Es un equilibrio, me imagino, muy difícil el de combinar realidad y ficción para que funcione, para que ni la ficción sea gaseosa ni la realidad sea sofocante. Porque en la novela, como está tan... En la novela estás continuamente haciendo guiños al lector. Introduces notas apócrifas al estilo borgiano, que pasan por notas reales, introduces manuales de uso de cómo, por ejemplo, utilizar el cianuro de potasio, que es un veneno, introduces los distintos nombres que tiene el carrusel, que es muy bonito, las distintas formas que hay de nombrar la realidad, que es también eso tiene que ver con la literatura, las distintas formas que hay de contar una historia. Y a veces las historias son verdad, y a veces las historias son mentira, y a veces las historias que son mentira parecen verdad, y las historias que son verdad parecen mentira. ¿Cómo has hecho esta yo creo difícil alquimia? Esta novela está armada quizá se puede resolver todo diciendo que está armada desde una perspectiva cervantina. Es decir, que en la novela cabe todo. Ese es un gran descubrimiento que Cervantes le legó a la novela postmoderna. Desde luego que el Cervantes, el Quijote es una novela postmoderna, ¿no? Sigue siendo muy útil en el siglo XXI y lo seguirá siendo en los siglos venideros. Y por lo tanto es una novela donde cabe todo, ¿no? Piezas de distintos tipos. Y aquí están
reunidas, estas piezas montadas en un artefacto que gira. Porque el carrusel es un artefacto que gira. Y una de las virtudes lúdicas que tiene el carrusel es que quienes no pagábamos la ficha que había que pagar para subirse a los caballos, nos subíamos al carrusel mientras giraba, agarrarnos de la varilla, y entonces llegaba el encargado con un fuete a bajarnos. Íbamos montados, agarrados a la varilla, no sobre los caballos, pero montados en la plataforma. Entonces es un artefacto que siempre está dando vueltas, y esa es la idea con esta novela, que gire. Efectivamente, es una novela que gira, y ahí entro en lo que te comentaba antes de que el carrusel, igual que la novela, hace que entres en un tiempo distinto, que es un tiempo fuera del tiempo, es un tiempo circular, un tiempo repetitivo. Hay un momento en la novela que la princesa dice que tiene la sensación que su destino se repite. Eso pasa en la vida, la sensación de que las cosas se repiten, la historia se repite, pasa en la narrativa. Las Mil y una noches tiene una estructura repetitiva. Cada noche Sherezade tiene que empezar a contar un cuento y detenerlo cuando el alba llega. ¿Tú sientes que el destino se repite? Yo creo mucho en el destino, ¿no? Para no llamar a la vida otra cosa, ¿no? Sí, se repite en la historia, se repite en la vida de los seres humanos también. Yo diría que Nicaragua es una historia muy repetitiva. Todo está ocurriendo siempre otra vez. Lo único que cambia en la historia de mi país es que los personajes están vestidos de distintas formas. Es como si se tratara de una representación teatral. Son los mismos personajes, solo que están vestidos con los trajes de distintas épocas. Esa es la repetición de la historia. Pero volviendo a lo que estaba diciendo antes del carrusel como un artefacto armado en piezas, está basado en esta idea cervantina, pero tiene, ahora que mencionabas la lista de los nombres que tiene el mundo del carrusel, pues esto es un homenaje a Melville en Moby Dick, porque si Melville se permite enlistar los nombres, cómo se llama la ballena en todos los idiomas del mundo y en distintos países del mundo, pues es increíble el nombre, la cantidad de nombres que hay para la ballena y para el cachalote, que no son lo mismo, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a poner una lista también de los nombres que tiene el carrusel. Ya veréis en la propia novela, de los muchos juegos que tiene, también hay un juego tipográfico de maquetación, porque en un momento dado se divide en columnas, si es preciso, cuando se escriben los manuales o las anotaciones. Hay un juego dentro del juego que también es tipográfico. Bueno, la literatura, ya sabemos todos que lo que no importa más el cómo que el qué. Las historias al final son siempre las mismas, lo que cambia es la forma de contarlas. Tú el otro día decías, he pasado muchos años trabajando con esa plastilina del idioma y ahora, a mi edad, disfruto del placer de pasear por el lenguaje como quien pasea por un bosque en una tarde soleada. Es mi pretensión, por lo menos, ¿no? Es bien bonito. Fácil decirlo, pero para dar ese paseo hay que sufrir mucho, porque una cosa es imaginar, que yo disfruto mucho inventando, ¿no? Y sobre todo esta novela, inventando y agregando cosas que me van saliendo del paso, ¿no? Es decir, no saber a dónde voy. Esa es la gran aventura de escribir, ir por ese camino soleado sin saber a dónde nos va a llevar. Es decir, el sufrimiento viene a la hora de corregir. Porque no es cierto que la página salga entera como el lector la está. No es cierto que la página salga entera como el lector la tiene frente a sus ojos. Hay mucho sufrimiento detrás de una página, horas en que las cosas no calzan. Y esta es una lucha abrazo partido como la de Jacob con el ángel, ¿no? Que dura hasta el amanecer. Pero hasta que uno consigue la página y la lee en voz alta y sabe que le suena, entonces ya puede pasar a la siguiente. Bueno, es un carrusel impresionante.
maravilloso, ya lo veréis. En el cómo creo que hay algo muy importante, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, a mi imaginación. Creo que, bueno, veréis que la novela empieza, no destripo nada, porque en la pequeña ciudad de la princesa hay un peluquero con la barba partida en dos, al estilo austrohúngaro. Hay un peluquero cuya pasión es inventar el carrusel y tallar caballos. Él es muy bueno tallando caballos y talla un caballo dorado. Quiero leerlo porque es un caballo especial y quiero leerlo porque el caballo dorado realmente, antes decíamos que las historias, siempre contamos las mismas historias, pero cambian mucho según cómo se cuentan. Y el peluquero va a descubrir enseguida que el carrusel ya ha sido inventado, que él piensa que no se ha inventado. Pero no se desanima. Entonces él piensa en el paso siguiente y es que en el carrusel sea montable y desmontable. Luego descubrirá que eso también ha sido descubierto. Y tampoco importa, porque realmente lo que hace distinto el carrusel del peluquero, ese carrusel viajero, es el caballo dorado. Ese caballo dorado que va a terminar como un veneno, va a terminar envenenando la imaginación de la princesa, que es una mujer muy pragmática, que le parece toda una locura y no está dispuesta a dejarse los dineros que tanto le ha costado acumular. No está dispuesta en utilizarlos en el carrusel y sin embargo será ella quien decida, se obstina al final, en dedicar su vida a llevar el carrusel hasta Nicaragua. Pues vamos a detenernos en ese caballo, porque no es un caballo, ese caballo es lo que hace que ese carrusel no sea como ningún otro carrusel. Esperad que os busque la página que tenía para el caballo. Está por aquí. Mirad qué maravilla de caballo. Bueno, empiezo leo todo. María Alexandrovna tiene 17 años cuando Anatoly Florea, que es el peluquero, la ve pasar desde la acera de su peluquería. La edad del peluquero es de 30 años. La particularidad de esa peluquería es que en el poste de listones frente a su puerta hay ensartado un corcel dorado, esculpido en madera de abedul, las crines al viento, la cabeza desafiante, los belfos dilatados, las patas delanteras en actitud de avanzar o de saltar, teniendo el vacío bajo sus cascos. El corcel refulge aún antes de que suba el sol. Por collera luce una guirnalda de rosas esculpidas en relieve. La montura está pintada en verde de Schweinfurt, un capricho del escultor. Pero en lo que hace a las crines, la cola recortada y los cascos no ha querido apartarse de la realidad, y están pintados con negro de humo, que resulta de macerar en el mortero polvo de carbón en aceite de ricino. Mientras tanto, el bocado, la frontalera, la muserola y la carrillera de la cabezada, las riendas, lo mismo que la cincha de la montura y los estribos, no son pintados sino reales, trabajados en cuero y metal, como si se tratara de los arreos de un corcel verdadero. El color este dorado, ese oro, para crear este color dorado que refulge aún cuando no hay sol, se utiliza el cianuro de potasio, que es un veneno. Ese veneno, al final, va a infectar, sin saberlo, a la propia princesa, que se enamorará del corcel con el que ella soñaba, pero se va a enamorar de ese corcel dorado y se va a empeñar en llevar ese corcel dorado. No voy a entrar qué va a pasar, pero sí me gustaría, creo que ese veneno, el veneno del corcel dorado que hace que el carrusel sea como ningún otro, es el veneno que tiene la literatura, que hace que uno se empeñe contra viento y marea en sacar adelante obras, proyectos literarios en las peores circunstancias. ¿Cuándo te diste tu cuenta de que estabas envenenado? Los primeros síntomas. Bueno, yo creo que uno nace envenenado por la literatura, ¿no? Me parece que es un don, puede ser bendito, puede ser maldito, pero es un don, ¿no? Que tiene que ver con
con ciertas cualidades naturales, igual que los músicos, ¿no? Yo vengo de una familia de músicos y yo me asombraba cómo mi abuelo, yo veía que escribía notas musicales y yo, mi ignorancia de cómo se leían esas notas musicales él me llevaba al asombro, porque era otro lenguaje, ¿no? Que eso se pudiera transformar en sonidos, las notas musicales. Lo mismo pasa con las palabras, ¿no? Que las palabras se puedan transformar en sonidos armoniosos y a través de las palabras se puedan contar historias. Sí, yo creo que he sido un contador nato de historias, que me gustaba escuchar las historias. Es decir, yo creo que todo narrador nace de la tradición oral, de escuchar contar, como Sherezade, como los contadores de cuentos de los zocos orientales, ¿no? Y eso me parece que es un atributo para el cual uno está hecho, ¿no? Desde el principio, ¿no? La novela tiene un ritmo vertiginoso y es verdad que es una novela muy musical. Es musical por el ritmo, es musical por la propia melodía que crean las palabras, y luego es una novela que, como El Carrusel tiene un papel tan importante, está llena de música, de notas sobre la música que anima los carruseles. De todas esas músicas que animan los carruseles, ¿hay alguna que fuera tu favorita mientras escribías? Lo que pasa es que yo no me gusta decepcionar, pero ninguna de esas músicas existe, porque el otro día que fui a una entrevista en la Radio Nacional de España, a la salida me dice el que pone la música, el controlista, decíamos antes: mire, hemos estado buscando todas esas piezas que usted menciona y no encontramos ninguna. Le digo, pero no buscaron bien. Porque parte de la diversión es inventar los nombres de las piezas musicales, ¿no? Ya veréis cuando entréis ese juego de espejos de realidad y de fantasía, donde da exactamente igual, además. Cuanto más fantástico, más entras en la suspensión de la incredulidad que supone cualquier ficción. Voy al niño. Antes decía Sergio, hablaba de su memoria de niño en Masatepe con el carrusel, ese carrusel que lo oía montar y desmontar, y oiría la música y subiría y recibiría los fuetazos cuando subía sin pagar. Yo quiero leeros la parte del niño, porque me parece que habla mucho del espíritu, como hay que entrar en esta novela, el espíritu del niño, un niño que os cuento un poquito, os pongo en contexto. La princesa y el peluquero han huido, han robado, son buscados por la policía, y el comisario que lleva a cabo la investigación, el peluquero, ha sufrido un accidente fatal, y el comisario que lleva a cabo la investigación, cuando llega a detener a la princesa ya ha escapado. Pero encuentra el caballo dorado y requisan el caballo dorado. Y un domingo, después de misa, va con su hijo, le ha prometido a su hijo enseñarle el caballo, y lo lleva. Y el caballo está ahí, tapado por un velo de tul, creo que es, detenido en el tiempo, en esa imagen de ir trotando en un viento imaginario. Y aquí tenéis al padre y al niño. Los 16. Os cuento porque es un detalle que parece nimio, pero tiene su gracia. El padre tiene el comisario tiene dos grandes preocupaciones. Bueno, es un gran investigador, todo se ha dicho.
es muy meticuloso y tiene dos grandes preocupaciones que son su calvicie y la constipación intestinal, cosa que tiene su importancia porque encontraremos todo tipo de descripciones, encontraremos todo tipo, no encontraremos la descripción y los remedios, pero viene al caso por el caballo. Está el comisario con el niño, que se llama Mircea, abre los postigos de la ventana frontera a la calle desierta, y el raudal de luz invernal pareciera destinado a iluminar nada más, como si se tratara de un reflector de teatro, el corcel dorado, que a falta de otro sostén, reposa contra la pared envuelto en el velo de tul. Le ha contado al niño sobre aquel caballo, y ante su insistencia le ha prometido mostrárselo en la oficina, pues no puede salir de allí al tratarse de una pieza de valor probatorio, ligada a un caso judicial pendiente de solución. Lo conoce bien porque lo ha estudiado muchas veces con detenimiento, convencido de que le ofrece un misterio de cuya revelación ya desespera. Le quita el velo y va a ocupar el sillón de su escritorio, mientras anima al niño a acercarse y a tocarlo sin miedo. Mircea, librado de pronto de la timidez que lo retenía a distancia del caballo, lo palpa con toda soltura, le acaricia la collera de rosas y luego la manipula, como si se tratara de un torno, que lo es, y las patas delanteras se mueven hacia adelante, como si a pesar de su posición incómoda intentara un salto. La sorpresa empuja al comisario Albescu a levantarse bruscamente. Cuando ya Mircea rodea el caballo, le toca las ancas y el niño al fin le retuerce la cola, con lo que un reguero de cagajones, perfectamente redondos y dorados, rueda por el entarimado. El comisario Albescu, aún más sorprendido, no puede reprimir el sentimiento de asco que le impide decidirse a recoger las boñigas, pero ya el niño está otra vez frente a la cabeza del caballo. Le jala hacia atrás las orejas, la boca se abre y expulsa de entre los dientes un tubo de cobre. El caballo dorado, ya sabemos, no tiene órganos genitales, recato de Anatoli Florea al ejecutar la escultura, pero se preocupó de dotarlo de ano y de una tripa de la de embutir chorizos, donde metió aquellas bolas que, al ser examinadas en el laboratorio forense, demostrarán estar hechas de cera de Castilla endurecida con goma arábiga y pintadas con una mezcla de amarillo de Nápoles, blanco de titanio y tierra de Siena, de donde resulta el dorado esplendente. Una mera diversión de artista, pues las bolas no tienen nada que revelar. Al contrario, el tubo de cobre que el caballo expulsa por la boca, el cual mide 15 centímetros de largo por 50 milímetros de diámetro y se cierra con una tapa de rosca, guarda una hoja de papel enrollada, la cual, una vez extendida, muestra el dibujo al carboncillo de una mujer desnuda, cuya pierna izquierda se halla atrapada por un artefacto ortopédico realzado a trazos duros. Solo hay color en el vellón del pubis, iluminado en castaño. Una leyenda escrita al pie en letras violeta reza: María Alexandrovna, vista por los ojos de su siervo Anatoli Florea, consumido por la fiebre del amor. Bueno, hablaremos del amor muy pronto. Evidentemente, en la novela está Nicaragua. Hay un guiño a Rubén Darío, un pequeño guiño porque Sergio ha declarado que prefirió dejarle como una figura tangencial para que no robara escenario. Y el caballo llega a Nicaragua como un regalo de la familia Meñé, que son chocolateros, al general Zelaya, que en ese momento es quien gobierna Nicaragua. Llega en un mal momento porque ya justo en el momento en que el general Zelaya ha sido derrocado en un golpe militar y en su poder, sube al poder otro general que se llama el general Estrada. Y yo quería pararme en este curioso fenómeno que es el hecho del personaje del tirano que forma parte de la creación latinoamericana. Es algo propio de la literatura latinoamericana. Este tirano que vuelve y vuelve y vuelve, como antes decías. ¿Qué se hace con eso? Lo integra uno, una vez que uno asume que la figura del tirano es parte de la literatura, porque es parte de la realidad de un país, ¿qué se hace con él? Uno lo juzga, se divierte con él. Bueno, el asunto es que no se agota. Uno podría verlo en la distancia, los tiranos como fósiles, ¿no? Pero no es así, siempre están resolviendo nuevos tiranos. Existían los tiranos de charreteras y
súper condecorado como Trujillo, y le decían de apodo Chapita por la cantidad de condecoraciones que se ponía en el pecho, ¿no? Somoza, que también se retrataba con decorados. Pero ahora hay tiranos que son expertos en Bitcoin, ¿no? Sí, hay una renovación del sentido de la tiranía. Es lo que yo decía, ¿no? Solo cambian los trajes, pero los personajes siempre están ahí sobre el escenario, de manera que tenga una fuente inagotable. Ahora en América Latina, peor aún, porque la figura del tirano se deslía y se convierte en el narcotraficante, en el capo narcotraficante, que es otra figura del folclore. Se ha vuelto ya una figura vernácula, porque los excesos de antes de los tiranos, que tenían retretes con aros, con sentaderas de oro, ahora eso es de la cultura de los narcotraficantes, ¿no? De los capos del narcotráfico, que también son caudillos, en muchos sentidos, y tienen poder político. De manera que es una figura siempre en evolución. En esta novela, el tirano de turno es el general José Santos Zelaya, caudillo de la Revolución Liberal, pero él aparece nada más tangencialmente porque la princesa llega con su carrusel a Nicaragua cuando él se va porque ha sido derrocado. Y el barco de la princesa tarda en atracar porque se está yendo, han paralizado las tareas del puerto porque hay una fragata de guerra mexicana que ha llegado a traer, que envía Porfirio Díaz, ha llegado a traer a Zelaya, que se va al exilio. Esto es histórico, ¿no? Porque yo ajusté la llegada de la princesa el 23 de diciembre de 1909, de 1907, que es cuando Zelaya sale al exilio. Este es un hecho histórico. Que la familia Menier existió también. Los chocolates Menier fueron la marca más famosa de chocolates de Francia a comienzos del siglo, y todo el cacao de estos chocolates se producía en Nicaragua. Entonces esta familia, los Menier, sí entran como figuras reales dentro de la novela, igual que Zelaya, pero para servir, como te decía antes, a los fines de la novela, ¿no? Porque me parece que también son personajes, la familia Menier son personajes de novela, ¿no? El fundador de la familia Menier era socialista lasallano y había organizado su fábrica de acuerdo con los modelos del socialismo higiénico entonces, ¿no? De los derechos laborales, de los comedores ventilados, de las salas cunas antes de la aplicación del marxismo científico, ¿no? Y sin embargo, la explotación en Nicaragua era una explotación que significaba todo lo contrario, porque yo, entre los pequeños museos que tenía en mi casa en Nicaragua, yo tenía unos grilletes. Yo tenía una espada de los filibusteros que invadieron Nicaragua y tenía unos grilletes, entre otras cosas, ¿no? Que usaban para castigar a los trabajadores de la fábrica Menier, en el Valle Menier, a los trabajadores rebeldes, ¿no? Entonces, mientras allá proclamaban el socialismo lasallista en Francia, a la orilla del Marne, en Nicaragua, ponían bajo grilletes a los trabajadores, ¿no? Que eran todos africanos, de descendencia africana. Es un buen guiño que la salida del dictador coincida con la llegada del carrusel. Sale el tirano, entra el divertimento, que es la literatura, que es la creación. Y la princesa se encuentra con alguien que no es relevante en la historia de Nicaragua, que es el general Estrada, que es el que sucede a Zelaya, porque no tardan en derrocarlo también. Y él para buscando quedarse en el poder, porque sabe que todo conspira contra él, la traicionada Zelaya se ha aliado con los enemigos de Zelaya y lo han puesto de presidente como premio, pero pronto lo van a derrocar, y para evitar el derrocamiento él quiere usar el carrusel. Y este es un papel que el carrusel cumple, ser parte de estar metido dentro de una conspiración política. Bueno, vamos a terminar para que
dar tiempo a las preguntas, quiero terminar con el amor. Hoy bueno, para empezar, el libro está dedicado a la esposa de Sergio, a Tulita. Ya es un comienzo amoroso, pero el amor es muy importante. El amor al caballo dorado, del peluquero, el amor al amor, de ese amor del peluquero que es el que lleva a la princesa. Y hoy justo en El País he visto, ha coincidido, que Enrique Vilamatas publica un artículo sobre la última novela de Paul Auster y habla de la apuesta de Auster por el estupor, bueno, a pesar de estar pasando un cáncer, habla de la apuesta de Auster por el estupor que produce la realidad y habla también de su fe en la ficción y de su fe en el amor. Y cuando leí esto yo pensaba, ¿no es el amor el gran tema también de esta novela? Sí, una novela de amor, claro. Pues, claro, una novela de amor muy accidentada, pero hay que ver que la princesa llega a tener 3 amantes en esta novela, ¿no? El peluquero, luego uno de los personajes que más me gusta a mí, que es Julio Sedano, el mexicano secretario de Darío, que se creía hijo del emperador Maximiliano y se parecía mucho físicamente, ¿no? Y lo fusilan por mentiroso durante la Primera Guerra Mundial en Francia como espía de los alemanes, porque él inventaba todos los informes que le pasaban a los alemanes y por mentiroso lo fusilan, ¿no? Era un hombre muy fantasioso. Y luego el cocinero de Celaya, que es el tercer gran amor de la princesa. Ella es muy resiliente frente a las desgracias amorosas, ¿no? Sí, no quería entrar ahí, pero también es una novela de mujeres, es una novela de mujer, porque el personaje que consigue llevar la aventura a término es una mujer no especialmente privilegiada debido a la cojera, en una situación muy mala, y sin embargo ella lo hará, ella sobrevivirá a 3 maridos que no siempre reman a favor, y habla mucho del carácter al final, de la fortaleza de las mujeres. Yo diría que es una mujer que lucha a brazo partido por la libertad, ¿no? Por afirmarse como ser humano, ¿no? Sí. Y por su propia libertad. Estoy haciendo una lectura fuera de las páginas de la novela, ¿no? Hay muchas lecturas, tantas como gente hay aquí, que cada uno probablemente harán su propia lectura como tienen que hacer. Bueno, yo por mi parte creo que voy a parar por si alguna quiere preguntarle, aprovechar que está aquí Sergio y preguntarle. Muy bien. Sí, yo quiero preguntar. Desde que empezó este estupendo diálogo sobre esta extraordinaria novela, escuché, no sé si dicho por Sergio o por Nuria, una expresión que es el título de un libro, que es La escritura o la vida, que no estaba dirigido a Semprún, pero uno de ustedes dos dijo eso. Y a mí me gustaría que Sergio glosara autobiográficamente, si es posible, esas 2 palabras, la escritura o la vida. ¿Qué significa hoy para Sergio Ramírez ese doble sintagma, la escritura o la vida? Para mí son sinónimos, más bien, ¿no? La escritura es la vida, ¿no? Yo creo que yo no explicaría mi vida sin ser escritor. Me cuesta mucho imaginar quién sería yo si no fuera escritor. Yo fui muchas cosas, he sido, no digo fui, es muy peligrosa esa palabra. Yo he sido muchas cosas en mi vida, ¿no? Fui operador de cine, cuando tenía 12 años.
Me encantaba, de los oficios que más me ha encantado y que más me ha formado, ¿no? Fui estudiante de Derecho, nunca fui abogado, saqué mi título pero nunca ejercí el derecho. Fui burócrata, universitario, muchos años. Pero de todas esas, y fui político también, me he olvidado decirlo, estuve en la política, pero de todas esas condiciones yo he sido un escritor prestado siempre a cualquier otro oficio, pero nunca me he sentido algo que no sea ser escritor, ¿no? Allá. Déjame el micro. Está apagado. ¿Quién pregunta? Hola Sergio, de nuevo otra vez aquí en el Instituto Cervantes. He venido porque no he comprendido lo del carrusel que dices, porque me he leído tu libro y digo, pero ¿qué pinta el caballo dorado? Si la protagonista, la princesa Escoja, estás hablando del exilio, cuando te exiliaron de Nicaragua. Y qué pena que no haya venido tu amiga Yoconda Belli, que otra vez faltando, porque siempre que haces una presentación está aquí en primera fila. Le tenemos que regañar al final por no venir a verte. Estoy en Italia y cuentas. Qué pena. Y sobre lo de político, quiero darte un título más grande. Fuiste vicepresidente de Nicaragua y estoy muy orgulloso de ti, pero ¿me puedes explicar lo del tío vivo dorado? Porque es que no lo llego a comprender, verosímil que haces con el caballo dorado, carrusel, tío vivo. Bueno, como decíamos antes, es la novela, es un carrusel que gira, un carrusel que se arma y se desarma, es un carrusel que el barbero piensa que lo está inventando, pero está inventado, y después, como Nuria recordaba, piensa que como no puede inventar el carrusel, va a inventar un carrusel que se desarme, y también esto ya está inventado. Esta es la naturaleza misma del carrusel, que sea fabricado por piezas montables y desmontables. Y para mí la idea del carrusel ha sido siempre que es un artefacto que se desmonta y se va. Se lo llevan para otra plaza, para otra fiesta patronales. Es la idea que yo tenía de los circos, que llegaba a mi pueblo, que también levantaban la cara, formaban el circo, y luego el circo lo desarmaban y se iba. Ahora tengo el privilegio de vivir al lado de un circo que no se mueve, que es el circo Freezer. Es el primer circo que he tenido frente en mi vida, que es un circo fijo. Para mí es una idea bastante extravagante, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo quería darte las gracias, Sergio Ramírez, por estar otra vez aquí en la librería Alberti. Siempre es un placer. Y la conversación que has tenido con Nuria Barrios, excelente. Muchas gracias a Carol y a Blanca y a todo el equipo de Alfaguara, siempre que están por la Alberti, ¿no? Por que vengan aquí los grandes escritores y escritoras. A mí me gustaría preguntarte, este es un libro, en cierto modo, peculiar, es una novela peculiar en el sentido del tema, ¿no? Esta historia imaginada, como has dicho, no es una novela histórica, es la imaginación puesta a rodar, ¿no? Y esto está, yo creo que entroncado directamente con la tradición latinoamericana, ¿no? Habéis hablado de Carpentier y de otros tantos escritores latinoamericanos, pero parece que ahora no, bueno, pues las escritoras latinoamericanas están más pendientes de lo real, se escoran un poco hacia lo tenebroso o hacia lo gore en muchos casos, ¿no? Me hace mucha ilusión que este libro justamente es como regresar a una casa. Cuando lo he leído he tenido esa sensación como cuando empezábamos a leer los libros del boom, ¿no? De la literatura del boom en los años 70, ¿no? Me ha encantado que
hayas ocupado otra vez ese sitio, ¿no? Que no debemos perder la imaginación al poder, ¿no? Y el resorte de la vida, ¿no? En la pura imaginación. Me encanta, me encanta. Pues muchas gracias. Yo creo que una de las grandes virtudes que yo creo que un escritor debe tener siempre, hasta el final, es la capacidad de asombro frente a los temas y poder decir: yo experimento con la literatura, busco caminos nuevos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor es ser previsible. Si una cosa es ser previsible, otra cosa es desarrollar un estilo propio. Desarrollar un estilo propio es la gran ambición de los escritores. Es decir, que tener un registro particular de su voz. Es decir, como decía don Antonio Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos. Es decir, llegar uno a tener voz y no ser eco, ¿no? Eso es una gran ambición del escritor. Y uno puede llegar a tener un estilo, pero procurar no ser previsible, que no lo esté esperando el lector y diga otra cosa igual, ¿no? Esto ya me lo esperaba. Y esta es una salida por la tangente, ¿no? Esta novela. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Gracias.